Ahora vamos a ver un ejemplo más del teorema de senos, que es este, y vamos a ver por qué la necesidad del teorema de cosenos. Bueno, vamos a empezar considerando este triángulo. En este caso, estos son los valores conocidos, un ángulo y dos lados. Ahora vamos a usar el teorema de senos. ¿Cómo? Pues si nos fijamos en el teorema de senos, nos relaciona el lado opuesto con el ángulo opuesto a ese lado. En este caso, como en el anterior, necesitamos tener estos dos conocidos, ya sea un lado y un ángulo cualquiera, y también conocer, por ejemplo, ya sea un lado para así poder hallar el ángulo, o también si conocemos un lado y el ángulo, podemos desconocer el lado, pero sí pues debemos conocer el ángulo para así tener esta igualdad con una incógnita. El otro caso era que conozcamos el lado, pero no conozcamos el ángulo. A final de cuentas debemos tener solo una incógnita en la igualdad resultante. En este caso tenemos 5, que es opuesto al ángulo de 60, por lo cual lo que nos dice el teorema es que 5 entre seno de 60 debe ser igual a ¿qué cosa? Bueno, pues vamos a ponerle letras o nombres a los ángulos. Vamos a pensar que este es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces este sería el lado B, el ángulo beta. Pero este es el vértice B, entonces este es el lado B, el ángulo beta. Si este es el vértice C, este sería el ángulo gamma. Entonces lo demás que nos dice es que B entre seno de beta debe ser igual a 7 entre seno de gamma. De aquí ya tendríamos nuestras tres igualdades, como nos dice el teorema de senos. Entonces en estas primeras dos vemos que si las tomamos vamos a tener dos incógnitas, que son B y beta. Entonces no podemos trabajar en principio con esas dos igualdades. Ahora si tomamos la primera y la tercera, la única incógnita va a ser el ángulo. Entonces nos quedaría como 5 es igual a 7 entre seno de gamma entre seno de 60. Luego quedaríamos, pues despejaríamos seno de gamma. ¿Cómo? Pues el siguiente paso sería pasar multiplicando seno de gamma y luego pasar multiplicando el seno de 60, que es pasar con la operación contraria. Y para el seno de gamma, ahora solo tenemos que pasar dividiendo el 5. Y resolver esta cantidad. Cuando resolvamos esta cantidad, nos vamos a nuestras tablas. Por ejemplo, el seno de 60 es 0.8660 entre 5. Resolvemos esto, nos queda 0.86 por 7, 7 por 0, 0, 6 por 7, 42, llevamos 4, 6 por 7, 42 y 4 que llevamos 46, 7 por 8, 56, 4 que llevamos 70, y nos quedan 6.6220. Dividimos eso entre 5, que es la otra cuenta, y nos queda aproximadamente 1.2. Podemos dejarlo así. Entonces seno de gamma es aproximadamente 1.2. Y luego lo que haríamos es, en nuestras tablas,
buscar qué valor del ángulo, nos queda como 1.2. Ya tendríamos el valor de gamma. Ahora bien, ese sería el valor de gamma, que bueno, vamos a pensar que pues puede ser 40, ¿no? Entonces, si cuando vayamos a las tablas obtenemos por ejemplo 40, ¿qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería pues hallar beta. Nos queda 60 más 40 nos da 100. Pero ¿cuánto valen todos los ángulos internos de un triángulo? Valen 180. Pero como estos dos ángulos valen 100, eso obligaría a que beta valga 80, para que al sumar ya tengamos los 180 grados. Y ahora ya conocemos beta, que sería 80. Y ya podemos resolver para B, porque ya tenemos esta igualdad con una incógnita. Así es como quedaría resuelto. Ahora bien, ese fue un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en nuestro ejemplo, en vez de conocer los datos que nos dieron, pues conocíamos, por ejemplo, estos datos, dos lados y el ángulo que queda en medio? Bueno, en este caso el teorema de seno se vería como vamos a pensar que este es nuevo A, B y C. Este es el ángulo alfa, este es el lado A. Si este es el vértice B, este sería el lado B, este es el ángulo beta. Y si este es el vértice C, este es el lado C y el ángulo gamma. Entonces lo que nos diría el teorema de senos es que 6 entre seno de alfa, que no conocemos alfa, es igual a B, que tampoco lo conocemos, entre seno de beta, que vale 40, y es igual a 3, que es el valor de C, entre seno de gamma. Y si ahora intentamos lo de hace rato, que es tomar dos igualdades y que nos quede solo una incógnita, pues no se va a poder, porque por ejemplo si tomamos las primeras dos, aquí alfa y beta son incógnitas y no podríamos resolver la ecuación. Si tomamos por ejemplo la segunda y la tercera igualdad, tendríamos otra vez B y gamma como incógnitas y tampoco podríamos resolverlo. Y si finalmente consideramos estas dos igualdades, nuevamente aparecen dos incógnitas y tampoco podríamos resolver. Y es por eso que aparece el teorema de cosenos, para poder resolver este problema.